me has sostenido por tu diestra, me has sostenido. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, te desea, para que tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y diga conmigo, mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tú estás. Me has sostenido, oh, tú estás. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Me has sostenido, Gloria, gloria a Dios. mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Damos gloria a Dios. Vamos a dar unos minutitos. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Que las bendiciones del Todopoderoso sean sobre sus vidas. Hoy es viernes, damos gracias al Señor. Es viernes 23 de abril. Estamos ya en cuenta regresiva, hermanos. Estamos a un poquito más de 8 días, casi que 9 días, para que podamos, si el Todopoderoso lo permite, tener nuestro primer culto adentro. Estamos orando, hermanos, de verdad estamos pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos permita hacer todo en orden. Y yo le pido sus oraciones principalmente. Vamos a dar un momento, hermanos, en lo que se conectan más hermanos, en lo que se conectan más personas. Vamos a dar un momento. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, tanto los de casa como los que tal vez se van a estar conectando que no son de casa. Sean todos bienvenidos. Vamos a estar hoy en el libro de Juan. Juan capítulo 3, vamos a estar en los versos del 3 al 15. Bueno, no vamos a ver todo el capítulo, todo ese versículos, pero vamos a estar estudiando sobre Jesús y Nicodemo. Son 7:03, vamos a dar un par de minutos más, hermanos, de nuevo, sean todos bienvenidos. Muy contento de poder compartir con ustedes la palabra el día de hoy. Damos gracias al Señor. Repito, por favor, vaya al libro de Juan, Juan capítulo 3, verso 1 al 3 o 4. Vamos a estar esta noche, si el Señor nos lo permite, hermanos. Damos gracias al Señor. Un minutito más, por favor. Si tal vez usted mañana tiene que trabajar, tal vez usted mañana dice, no, ya yo mañana estoy libre, gracias al Señor. Tome un momento, relájese, hermano. Permita que el Señor le hable esta noche. Permita que el Señor le hable. Y que sea el Señor quien hable, porque lo importante es que sea el Señor. Muy bien, vamos a leer la escritura del Señor. Dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, versos del 1 al 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites un día más estar aquí. Gracias, Señor, por el privilegio, por la oportunidad, por la responsabilidad de compartir tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que nos hables esta noche, que lo que yo vaya a compartir, Señor, sea palabra buena, palabra remecida, palabra abundante, que no sean las ideas de Alan, que no sean las ideas de este anciano, de este hombre pecador que te necesita tanto, Señor. Bendice, Señor, al pastor Polo, a nuestro pastor Leopoldo, a su esposa, a los ancianos de la iglesia, Señor, a los líderes, bendícelos. Bendice, Señor, a las personas que han de venir al nuevo día, Señor. Gracias, Padre, porque es tu casa y es tu iglesia. Señor, yo te pido, Señor, sobre todas cosas, que pongas un carbón encendido en mi boca y canceles toda palabra, todo pensamiento que Alan pueda traer. Que seas tú, Señor, hablándole al pueblo, Señor. Padre, bendice a la iglesia, a las iglesias que aún predican la verdad, a los predicadores, Señor, que aún predican en la verdad del Evangelio, porque la iglesia del Cordero es una sola iglesia, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que no han doblado rodillas ante Baales y no se han vendido, Señor, el Evangelio por precio barato, Señor, sino que aún declaran la verdad. Bendice a aquellos, Señor, que sufren persecución por tu nombre, Padre. Fortalécelos y ayúdalos, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos en Juan, capítulo 3, para los que se están sintonizando, hermanos. Sean todos bienvenidos. Estamos en el libro de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 4. Mi intención es, hermanos, si el Señor lo permite, es que podamos cubrir del verso, no hoy, ¿verdad? No se me asuste, del verso 1 al verso 15. Entonces, posiblemente, esta va a ser una enseñanza que tenga 2 o 3 o no sé si 4 partes, pero me interesa que vayamos despacio y con buena letra. Amén. Como siempre le digo, por favor, hermano, no me crea nada de lo que yo le voy a decir. Usted no me crea absolutamente nada de lo que yo le voy a mencionar. Usted no crea nada de lo que el hermano Alan va a decir. Usted siempre vaya a su concordancia bíblica, a la Biblia, a revisar y que sea el Señor, hermanos, que sea el Señor quien confirme en su corazón. Amén. Entonces veamos el verso primero. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Hay algo importante, hermanos. Para este punto, Jesucristo ya había hecho su primer milagro. Cuando vamos a este capítulo, Jesucristo ya había pasado Jesús ya había pasado por las bodas de Canaán, ya había convertido el agua en vino. También, si usted va al capítulo anterior, dice que ya Jesús había purificado el templo, ya había entrado, se había enojado por lo que había visto. En este punto, Jesús ya es una figura pública conocida. Ya en este punto, Jesús es conocido. Entonces dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este vino de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, hermanos, yo sé que siempre que se habla de los fariseos, siempre hasta se usa, hasta sarcásticamente o en son de broma, le dicen a uno, no sea fariseo. O siempre que pensamos en los fariseos, pensamos en todo lo malo y todo lo negativo.
quiero leerle un poquitito sobre los fariseos, hermano, para que estemos claros. Era un grupo muy poderoso, pero dice, fariseos, es probable que la palabra fariseo se derive de un vocablo hebreo que significa separar, y por esa razón se puede traducir como los apartados. La palabra fariseo se podría traducir como los apartados. No eran separatistas en el sentido de que se aislaran de la sociedad, sino que en un sentido puritano, es decir, mantenían un gran celo por la pureza ritual y ceremonial de acuerdo con la ley mosaica, o sea, con la ley de Moisés, así como sus propias tradiciones que añadían a la legislación del Antiguo Testamento. Ahora, dice que representan el núcleo tradicional del judaísmo y ejercían una gran influencia sobre las personas comunes en Israel. Ahora, el historiador Josefo, el historiador judío Josefo, dice que existían alrededor de 1000 fariseos en el tiempo de Herodes el Grande. Hermano, ¿y cuál versículo dice eso? No, eso lo declara la historia, hermano. Antes de que se me corte las venas en asterisco, me diga, hermano, porque eso no está en la Biblia. No, ese dato de 6000 fariseos es un dato histórico, ¿ok? No está en la Biblia. Antes digan, el hermano dijo, no, no es un dato histórico, por favor, hermanos. Amén. Ahora, cuando hablamos de Nicodemo, aunque Nicodemo era un fariseo, su nombre era de origen griego y significa victorioso sobre el pueblo, o se puede traducir también como conquistador sobre el pueblo. Era un fariseo destacado y miembro del Sanedrín, un principal entre los judíos. Y realmente no se conoce mucho sobre su vida o sobre lo que es su familia, pero sí, al ir a ver a Jesús, él estaba arriesgando su propia vida y su reputación. O sea, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? Que este hombre era alguien importante. El solo hecho de ir a ver a Jesús ya era peligroso para él. Pero aún así, él decide tener o busca la manera de tener una entrevista con el Señor. Y es que, hermano, hay algo que me encanta. Yo sé, le vuelvo a decir, yo sé que los hermanos fariseos, perdón, que a los fariseos siempre se les relaciona con lo malo, con todo lo que no es, con todo lo que no va. Y realmente, hermanos, la Biblia no registra si Nicodemo llegó realmente a ser salvo o no. Hay cosas que nos sugieren que Nicodemo llegó a ser salvo. Pero vayamos al verso 2. Juan 3:2 dice, en esto vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Vea qué importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Y cuando vino de noche, hermanos, algunos comentaristas dicen que este, algunos comentaristas dicen que él lo hizo porque representaba la oscuridad, que lo hizo porque él estaba en oscuridad espiritual. Y no, realmente yo creo que la razón principal por la que él vino de noche fue porque quería ocultarse de los demás. Pero aquí comienza algo importante porque este diálogo entre Jesús y Nicodemo realmente habla de un hombre que tenía hambre o curiosidad por aprender del Señor. Repito, Nicodemo es reconocido como un maestro
de la ley. Es un hombre importante, es una figura importante, pero él le dice algo, que es lo primero que a mí me habla. Has venido de Dios como maestro. Y es lo primero que debemos entender, hermanos. Que el Señor, es que me río porque hay un amigo que me dice, cuando dice hermanos, cuando Él viene como maestro, Jesús viene como maestro en nuestras vidas. Y un maestro viene a enseñar. Un maestro viene a prepararnos, a enseñarnos, a decirnos cuál es el camino. Y Nicodemo reconoce eso en él. Ok, que hermano, que tal vez no tuvo el valor de presentarse de día y dar la cara, pues piense todo lo que estaba arriesgando. Realmente para él era mucho. Tal vez para usted y para mí no es eh, tan difícil, pero le pongo un ejemplo moderno, los pseudopastores que tienen que mantener una imagen o proyectar una imagen, porque si no se les cae el negocio, porque tienen que aparentar delante de los hermanos, porque entonces, hermanos, es importante esto. Él le dice, has venido de Dios como maestro. Yo le pregunto esta noche, ¿es Jesús su maestro? ¿Es Jesús mi maestro? Porque es fácil decir, el Señor es mi maestro, pero vivo de acuerdo a las enseñanzas que el Señor quiere. Vivo conforme a lo que el Señor quiere. Ahora, vamos al verso 3, porque ahí es donde me quiero concentrar, hermanos. Dice, Juan 3:3, respondiendo Jesús le digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo sé, hermano, yo lo conozco, el nuevo nacimiento, pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Sabe que a través de los años, siempre le digo esto y me causa gracia, he ido averiguando sobre enfermedades espirituales. Esto es cosa mía, esto no está en la Biblia, por aquello. Como los hermanos Yoyo, los hermanos Pavo Real, los hermanos Cactus, los hermanos Botella Plástica. Una vez enseñé sobre eso allá en Costa Rica con los jóvenes. Pero me he dado cuenta, hermano, porque cuando usted piensa en el Sanedrín, eran hombres celosos de la ley, los fariseos celosos de la ley. Pero Jesús le dice directamente, sin que Nicodemo pregunte nada, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La frase literalmente, cuando dice nacer de nuevo, significa literalmente en el griego, nacido de lo alto. Jesús respondió a una pregunta que Nicodemo ni siquiera hizo. Jesús leyó el corazón y fue directo al meollo del problema, a saber, su necesidad de transformación o de regeneración espiritual que solo puede producir el Espíritu Santo. Y es que esto es precioso porque realmente, hermanos, Nicodemo va buscándolo. Era un doctor de la ley, era un hombre entendido en las escrituras que había guardado y conocía las escrituras, pero aún Nicodemo necesitaba una transformación en su vida. Y Jesús comienza a decirle, tienes que nacer de nuevo. Ahora, cuando hablamos y aquí quiero hablar un poquito del nuevo nacimiento, sí, hermano, ya yo sé el nuevo nacimiento, ya yo lo viví. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque me he dado cuenta con los años, y hablo de mi propia experiencia, que fallamos en lo básico. Las cosas básicas son lo que nos cuesta. Le digo que hay enfermedades espirituales y por eso le decía a los hermanos Yoyo. ¿Por qué? Porque los hermanos Yoyo son los que yo, son los que yo sí hago, yo sí pongo. Los hermanos Cactus son los hermanos que tienen vida, tienen humedad adentro, pero siempre están en el desierto, hermano, no experimentan la lluvia del Espíritu Santo. Y sabe que me he encontrado 3 enfermedades graves, hermano, últimamente, y esto me encantó. Recientemente encontré los hermanos Altar. Son los hermanos que son ungidos y siervos increíbles, pero solo pueden servir en el altar, hermanos. Perdóneme que me ría, pero es que me causa gracia. Son los hermanos que,
Una vez una persona me dijo, y de verdad, esto me lo dijo un muchacho, yo me quedé así como de a cuatro, me dice, es que, hermano, yo solo sé servir en el altar. Entonces yo le dije, entonces no sabes servir, hijo. Si tú solo puedes servir en el altar, tú no sabes servir, hermano. El hijo de Dios, la hija de Dios, debemos ser todoterreno. Debemos poder servir en las ventas, debemos poder servir en los salones, debemos poder servir en el estacionamiento. Y sabe, a mí me encanta el estacionamiento porque los hermanos aprenden a ser toreros. ¿Por qué? Porque a veces está el pobre ujier haciéndole señales a los carros y el carro, ¡bum, bum, bum! Y siempre le diré esto, hermano, me encantan los maestros y me encantan los ujieres o los diáconos por una razón, porque usted crece en esas áreas, hermanos. Están los hermanos santidad también, hermanos, que eso es una enfermedad nueva que descubrí recientemente. Son como la policía del pueblo de Dios, hermanos, señalan todos los errores, señalan todo lo que está mal, señalan todo lo, pero hermano, incluso dicen, hermano, ¿en qué se invierte la plata de la iglesia? ¿Por qué están haciendo esto? Son los que dicen, ahí van los mis diezmos. El pastor se compró un saquito nuevo, ahí van mis diezmos. Y hermano, yo soy fiel creyente con todo mi corazón de que se entreguen informes financieros al pueblo. Créame, yo creo en eso. Pero los hermanos santidad son las personas que cuando los convocas señalan todos los errores, todo lo malo, todo lo que no que está mal. Pero cuando los convocas al trabajo, no aparecen. Y están los hermanos intercesión, oración, hermanos. Esos son los increíbles. Son intercesores increíbles. Claman a Dios. Tiembla la tierra cuando claman, hermano. Pero a ellos solo Dios les habla. Todos los demás están mal. Y si usted le contradice una jota, usted está mal. ¿Y por qué le hablo de estas enfermedades espirituales? Porque así era el Sanedrín, hermano. Los del Sanedrín habían llegado a un nivel, los fariseos habían llegado a un nivel donde pensaban que ellos eran superiores a los demás, porque guardaban ciegamente la ley de Moisés y habían agregado otras tradiciones. Y el problema está cuando yo agrego, como ser humano que soy, cuando yo agrego cosas que no están en la escritura, o cosas que al Señor no le agradan, o cuando yo comienzo a condicionar, o comienzo a decir es que yo sí estoy bien, yo sí hago las cosas bien, yo sí, a mí sí me habla Dios, pero a los demás no. Hermanos, hay algo importante. Como servidores que somos, debemos ponernos la camiseta y arrollarnos las manguitas y estar dispuestos a servir en los salones, en las ventas, en el parking, en todo lugar, hermanos. Debemos tener esa actitud. No solo en el nuevo día, sino en toda la iglesia del mundo. Porque entonces puedes entender lo que Cristo vino a hacer. Cristo no vino a ser servido, vino a servir. Entonces Él vuelve y le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Le vuelvo a decir, la frase literalmente significa nacido de lo alto. Jesús respondió a una pregunta que Nicodemo ni siquiera le hizo. Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Sabes tanta palabra, sabes tantas cosas, pero necesitas nacer de nuevo, necesitas una transformación espiritual en tu vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, no en la iglesia, que si alguno está en Cristo, no en el nuevo día, si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo. En Cristo. Si alguno está en Cristo, dice, estas dos palabras constituyen una afirmación breve, pero profunda de la importancia infinita de la redención del creyente, la cual incluye lo siguiente. Hay cuatro cosas, por lo menos, que incluye, hermano. Yo quiero que por favor se lo grabe.
Dice, la seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. Tenemos esa garantía de que Cristo cargó con nuestro pecado en su propio cuerpo. Sí, ya lo sé, yo lo vivo. El problema no es saber algo, el problema es vivirlo, el problema es practicarlo. Dice, la seguridad del creyente en Cristo, que Él cargó con el pecado en su propio cuerpo. 2, la aceptación del creyente en el único en quien Dios se ha complacido. Y esto es hermoso, porque en el único que Dios ha dicho y se ha sentido complacido es en Cristo Jesús y ningún otro. Por más santo que yo sea, por más años que yo tenga en la iglesia, en el único que Cristo, en el único que Dios se ha sentido complacido es en Cristo. Tercero, cuando hablamos de estar en Cristo, tenemos la seguridad futura de que en el futuro experimentaremos la resurrección a una vida eterna y el único garante de la herencia del creyente en el cielo. Tenemos la esperanza, la seguridad futura de una vida eterna. Y eso es hermoso, porque a veces me pasa a mí, y vivimos la vida como si fuéramos a ser eternos. ¿Sabe? Por unas cosas que han pasado recientemente, yo de verdad me pongo a pensar, hermanos, solo tenemos hoy para expresar amor, para decir, para servirle al Señor. Solamente tenemos hoy. Y cuarto, cuando hablamos de estar en Cristo, tenemos la participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo. Qué hermoso. Nueva criatura. Esto describe algo que fue creado a un nivel nuevo de excelencia. Se refiere a la regeneración o el nuevo nacimiento. La expresión, cuando dice nueva criatura, la expresión en el original incluye el perdón para el cristiano de sus pecados que fueron pagados en la muerte sustitutiva de Cristo. Y ya sé, sí, hermano, esos de corderitos, esos de nuevos convertidos, esos de recién convertidos. Pero tendemos a olvidarlo. A mí me pasa, no se sienta solo, no crea que yo estoy aquí, lo estoy viendo como que, uy, yo ya pretendo haberlo alcanzado. Discúlpeme el vasito, pero no tenerlo más pequeño. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice segunda de Corintios, las cosas viejas pasaron. Después de que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, las prioridades y las creencias, los amores y los planes de la vida vieja son cosa del pasado. El mal y el pecado siguen presentes, claro que sí, seguimos pecando, no es como que sería hermosísimo que yo me convirtiera a Cristo y ya, por obra y arte del Espíritu Santo, ya no peco más, eso sería maravilloso. Pero el creyente los ve ahora con una nueva perspectiva. Su manera de ver la vida, mi manera de ver la vida cambia. Porque las cosas viejas pasaron. Todas las cosas son hechas nuevas en el nuevo nacimiento. Y cuando dice ahí, todas son hechas nuevas en la gramática griega, se refiere a una condición que es continua, que se está renovando, hermano, que está cambiando constantemente. Dice Tito 3:5, por favor. Vayamos a Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y vea qué precioso lo que dice. Tito 3:5. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
De modo que el que experimenta el nuevo nacimiento que Cristo le está diciendo a Nicodemo, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Tito me está diciendo que es por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y eso es hermoso. Eso es bello, hermanos. Porque mi pregunta esta noche es, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estoy en Cristo? ¿Estoy en el Espíritu Santo? Nos salvó no por obras de justicia a nadie. Y vuelvo a decirlo, yo sé que esto es de corderitos, de nuevos convertidos, de nuevos creyentes. Pero ¿por qué a veces tomamos la actitud como de que yo ya sé mucho? El domingo hablábamos de Nicodemo, perdón, de Lee. Y sabe una cosa de veras, yo no quiero, y lo digo con humildad, prefiero ser considerado de gradería de sol en Cristo Jesús, de ahí de la barriada, de los que menos saben, de los tontos, de los que tenemos que aprender a ser considerado como alguien grande en Cristo. Yo, de verdad. ¿Por qué? Porque la misma sangre de Cristo que vale tu hermano, lo vales tú. No hicimos nada para ser salvos. Es que, hermano, yo me convertí con el evangelista tal y fue un mensaje increíble. Pues el evangelista fue un instrumento, gloria a Dios, que Dios usó para que tú nacieras de nuevo. Pero somos simplemente pecadores que merecíamos la destrucción. Ay, hermano, no me hable de eso. Qué gacho, qué feo que habla usted. No, esa cosa no. Es que me encanta porque Cristo nos recuerda, no fue por obras de que yo, no es por lo que yo hice, no es porque he ganado a miles para Cristo, no es porque ahora soy, bueno, yo no sé, ahora todo el mundo es apóstol y yo no sé qué va a venir después de los apóstoles, hermano, porque ahora parece que ya ser pastor como que la gente, no sé, es apóstol 2.2 o 2.1 seguro va a seguir, o no sé qué grado van a inventar ahora. Pero amén, gracias a Dios por los apóstoles que el Señor ha llamado. Amén. Antes de que digan, hermano. Ahora, dice, sino por la misericordia, por el lavamiento y la regeneración en el Espíritu Santo. Y necesitamos vernos, realmente, hermanos, examinarnos nosotros mismos, no tomar la posición de, ay, yo soy inalcanzable, no, sino de ver cómo es nuestro caminar, cuánto me he regenerado y entender, por favor, entienda esto, el único que puede cambiar una vida es el Espíritu Santo. El único, porque dice por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación en el Espíritu Santo, ¿de quiénes? De los que están en Cristo Jesús. Nadie más puede cambiar a un creyente o a un pecador. Dice, la salvación trae a los creyentes limpieza divina del pecado y el regalo de una nueva vida regenerada por el Espíritu Santo, investida de poder por el Espíritu y protegida por el Espíritu, como hijos propios y herederos de Dios. Qué hermoso es esto. ¿Se da cuenta de lo que el nuevo nacimiento trae? Pero por eso yo tengo problema cuando oigo predicaciones y enseñanzas que dicen, eh, es que para ser salvo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Para ser salvo necesitas confesar tus pecados, reconocer a Cristo Jesús y permitir que el Espíritu Santo te transforme. Es el único. Es el único que puede transformarte. Podemos sacar
pasos y cosas y decir, pero el único que puede hacer la obra transformadora en nuestra vida es el Espíritu Santo. Dice Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Y vea qué título más hermoso tiene. Dice, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza de vida por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Quién nos hizo renacer? El Señor, Dios. Es que, hermano, de veras, mire, yo recuerdo cuando en los 90, creo que era como, ¿qué sería? 1993, por ahí, a 92, 93. Hubo una campaña evangelística, hubieron dos campañas evangelísticas en Costa Rica en el antiguo Estadio Nacional, sí, porque nos lo construyeron los chinos, hermano, porque siempre nos critican eso, que el Estadio Nacional de Costa Rica lo construyeron los chinos. Sí, hermano, lo construyeron los chinos. Hay mucho chino en Costa Rica. Y recuerdo que estaba Franklin Graham y hubo otro, y una semana después hubo otra campaña evangelística. Y fue tremendo, hermano, ver a la gente y el ambiente y todo lindo. Y es hermoso realmente cuando hay una campaña evangelística. Bueno, yo sé que ahorita por el COVID no se puede, pero quien está obrando es el Espíritu Santo. Nosotros solo hacemos el llamamiento. Nosotros solo presentamos el mensaje. Pero el que causa el nuevo nacimiento en la persona es el Espíritu Santo. Y dice Primera de Pedro 1:3, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre Señor de Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, viva. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros esperamos algo más. El creyente debe estar seguro de que hay más en Cristo Jesús. ¿Sabe? Es que a veces uno oye personas, yo no sé, a veces uno oye personas hablar y parece que tienen como películas de terror en la boca, hermano. Todo es negativo, todo es malo, todo es así, todo como, Dios mío. Mire, yo soy, le voy a administrar con usted para que no crea que estoy aquí en santidad. Yo lucho mucho con la negatividad y he tenido que luchar mucho con la negatividad en mi vida. Eh, y lucho con eso, es algo con lo que yo brego en mi corazón. Y ya le dije, como a mí no me interesa que usted crea que el hermano está ya elevado y como que está lejano a nosotros. No, todo lo contrario, hermano. Yo lucho mucho con eso, pero tenemos una esperanza viva. Nos hizo renacer. Dios concedió el nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en la salvación. Tan pronto un creyente acude a Cristo, deposita su fe en Cristo, en Cristo es donde yo tengo que poner mi fe, porque como las personas me van a fallar, nace de nuevo dentro de la familia de Dios y recibe una naturaleza nueva. Recibe una naturaleza nueva. Y esa misma naturaleza la tiene el apóstol, el profeta, el pastor, el anciano, el líder. Que hay delegaciones, amén, pero todos fuimos comprados con la misma sangre de Cristo, hermano. Y le tengo noticias, usted va a ir al cielo por la sangre de Jesucristo. Y usted va a ir al cielo porque aquel que comenzó la buena obra de Jesucristo la perfeccionará hasta el día del Señor. Dice, nos hizo renacer. Dios concedió el nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en la salvación. Tan pronto el creyente acude a Cristo y deposita su fe en Él, nace de nuevo dentro de la familia de Dios y recibe una naturaleza nueva. Perdóneme, en la Biblia no hay categorías de cristianos. Y perdóneme si voy a ser odioso. No, sí, hermano, no. Todos hemos sido comprados por Jesucristo.
Una esperanza viva. Y aquí quiero hablarle de 10 puntos que trae la esperanza viva, hermanos. Dice, la esperanza viva es la vida eterna. Esperanza literalmente significa optimismo y tiene al menos 10 características, hermanos. La esperanza, según el Salmo 43:5, procede de Dios. La esperanza es un don de gracia, según segunda de Tesalonicenses 2:16. Es definida por las Escrituras en Romanos 15:4. Cuarto, es una realidad razonable. Quinto, es asegurada por la resurrección de Jesucristo. El hecho de que Cristo resucitara nos garantiza una esperanza viva, una esperanza más allá. Sexto, es confirmada en el cristianismo por el Espíritu Santo, según Romanos 15:13. Y discúlpeme que no los esté leyendo, pero por factor tiempo. Séptimo, defiende al cristiano contra los ataques de Satanás. 8. Es confirmada por medio de las pruebas, según Romanos 5:3-4. 9. La esperanza produce gozo. Y la 10ª característica es que se cumple a perfección en el regreso de Cristo, según Tito 2:13. Tenemos una esperanza viva que procede de Dios, que es un don de gracia, que es definido por las Escrituras, que es una realidad, que es confirmada en el cristiano por el Espíritu Santo. Define el cristianismo, defiende al cristiano contra los ataques de Satanás. Tenemos una esperanza viva y la tiene todos los que somos parte de la familia de la luz. Por eso, quitémonos de la mente hacer acepciones o grupos de personas. Porque sabe una cosa, Dios puede hacer lo que quiera con quien Él quiera. Dios puede levantar a alguien que tiene 6 meses y convertirlo en un pastor de una iglesia. ¿Sabe por qué me causa gracia? Porque a veces, y perdónenme por lo que voy a decir, porque voy a caer mal, el Espíritu Santo no está sujeto a lo que usted piensa que el Espíritu Santo tiene que hacer o puede hacer. Porque el Espíritu Santo es soberano y obedece al Padre. Y a veces venimos y metemos y decimos, el Espíritu Santo cabe en este vasito y el Espíritu Santo no se puede salir de esto. No limites a Dios. No limites lo que Dios puede hacer. No limites o no pongas a alguien más arriba, porque para Dios todos somos exactamente iguales. Y yo tengo problema con esto, hermano, perdóname, yo prefiero, le digo, yo prefiero que me considere gradería de sol, allá, como dicen en mi tierra, con la canalla, ahí donde está la porra, la barra, como dicen en Costa Rica. Prefiero ser considerado de gradería de sol con Dios, nos eleven como seres que no podemos ser tocados. Porque ese fue el error de los del Sanedrín, de los fariseos. Eran doctores de la ley, conocían a ciencia cierta, conocían mejor la escritura que cualquiera, pero ellos se habían puesto en un lugar elevado. Le voy a decir algo, hermano. Caifás, el sumo sacerdote, que era saduceo, me parece, no era ni siquiera fariseo, y los saduceos no creían en la resurrección. Más o menos para que usted tenga una idea, más o menos en el año 170 antes de Cristo, y esto no lo declara la Biblia, eso lo declara la historia registra esto.
estuvo el último sacerdote que era descendiente de Aarón y fue quitado. Y a partir de ese momento, todos los sumos sacerdotes que se nombraron no eran descendientes de Aarón. Quiere decir que Caifás no tenía ni una sola gota de sangre de Aarón. Y vimos que los sumos sacerdotes debían de ser descendientes de Aarón. Cuando Jesús fue llevado, y después, tal vez la próxima semana vamos a hablar de eso, los que estaban ahí conocían la letra, conocían la ley, eran los altos, los grandes hombres de Israel. Y a mí me asusta ese término, me asusta en serio cuando dicen los grandes. Y yo, ¿cuáles grandes? Si el único grande es Jesucristo, si el único digno de gloria es Cristo, si el único que merece adoración es Cristo. Yo le insisto, hermano, a mí me preocupa. Cuando se idolatra a las personas. Porque si estoy en Cristo, experimento el nuevo nacimiento. Nueva criatura soy y tengo al Espíritu Santo. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nuevamente el nuevo nacimiento. Voy un poquito rápido. Esta es la segunda característica de la esperanza del creyente, la esperanza del regreso de Cristo. No solo sustenta la fe, sino que hace de la justicia y la rectitud un hábito. Esperamos que Él regrese. Y va a regresar por los corderitos, por los intermedios, va a regresar por los que ya tienen un master degree en teología y por los que tienen un doctorado. Bueno, hay de doctorados a doctorados, ¿verdad? Por ejemplo, en el seminario donde yo estoy, un doctorado son más o menos 10 años de estudio, ¿verdad? Y están los doctorados de año y medio que sacan de las cajas de Kellogg's, pero bueno, eh, va a regresar por todos esos, hermano. Va a regresar tanto por los que saben mucho, por los que saben poquito. Tenemos la misma esperanza de vida. Dice Primera de Juan 3:9, perdón, Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ve lo que dice. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Una pregunta, ¿amas? Sí, amo a mi perro, amo al perico, amo al gato. ¿Amo? Pregunta difícil, ¿verdad? Continuamos con el nuevo nacimiento. Y ya voy terminando, hermanos. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, cuando estamos hablando del nuevo nacimiento, también corresponde a la idea de ser hechos hijos de Dios, mediante la confianza en el nombre del Verbo encarnado. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, estamos hablando de ser hechos hijos de Dios. Qué importante, hermanos, es. Y yo le pregunto esta noche, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenemos una esperanza de que el Señor va a regresar. Tenemos una esperanza de que el Señor va a volver. Tenemos una esperanza de que Él va a volver. Vamos a leer de nuevo los 3 versículos que estudiamos hoy. Te digo, quiero estudiar todo el capítulo. Verso 1.
Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, alguien importante, alguien que tenía una posición. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta millonaria esta noche es: ¿he nacido de nuevo? Yo no lo sé. Hemos visto que el que está en Cristo Jesús es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. ¿Cómo está mi vida? ¿Realmente las cosas viejas pasaron? Y las viejas pasaron también, porque hay hermanos que, como que, ¿cómo está mi vida? Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hemos visto que el creyente tiene una seguridad en la esperanza de la vida eterna. Y sobre eso tengo que caminar. Somos iguales delante del Señor, hermanos. A mí me asusta, y lo digo con temor, me asusta, porque yo brego con esto. Digo: Señor, yo soy negativo. Ayúdame. Ayúdame a salir de esto, ayúdame a romper esto. Pero me preocupa mucho cuando veo personas que tal vez tienen conocimiento, y lo digo con temor, saben Biblia, conocen Biblia, pero su vida no refleja. Y soy el primero en ponerme en la línea, y su vida no está reflejando nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes qué me preocupa, hermano, cuando oigo personas que me dicen: yo sí me he consagrado a Dios? Y yo: wow, qué bueno. Porque a este pecador, a este vaso, le falta tantísimo, hermano. Si usted supiera todo lo que a mí me falta. Pero si de todo lo que le he hablado esta noche, yo quiero que le quede esto en el corazón. Tenemos una esperanza de vida, una esperanza eterna. No la olvidemos. Y no olvidemos que el único que puede cambiar y transformar una vida es el Espíritu Santo. Es el único. Todo lo que podamos agregar aparte de eso, hermano, es bla, 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 bla. Porque el que lava y transforma al cristiano es el Espíritu Santo, hermano. Y usted y yo somos simples parlantes, simples bocinas que transmitimos palabra de Dios, pero solamente es la obra del Espíritu Santo. La sanidad es del Espíritu Santo. Los dones los da el Espíritu Santo, hermano. Son regalos del Espíritu Santo. Vamos a orar por las peticiones. Yo he terminado, hermanos. Y mi pregunta es, esta noche, ¿has nacido de nuevo? No si te congregas en el nuevo día. No si asistes a X iglesia. No si te congregas con X pastor o X ministerio.
Mi pregunta es, ¿has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Eres una nueva criatura que tiene una esperanza de vida eterna? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Mi vida, mi vida refleja, no que seas perfecto, porque no lo somos, pero el Señor te dice esta noche, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Vamos a orar por las peticiones, mis hermanos. Vamos a tomar un momento. Yo quiero, con humildad, decirle, hermano, que necesitamos buscar el rostro de Dios. Necesitamos buscar. Yo tengo solamente una petición, que no sé si hay más en los comentarios. Quisiera que por favor oráramos por la hermana Doris López, que necesita sanidad. Estemos orando, hermanos, por la apertura de la iglesia. De verdad, que sea el Señor glorificándose. Estemos orando por la unidad de la iglesia, hermanos. Que realmente seamos humildes. El único grande. Y es que yo de verdad me río cuando digo grandes hombres de Dios, y yo, ¿cuáles? No, solo hay uno grande, y es Cristo Jesús. Todos los demás, hermanos, fuimos rescatados de la misma porquería y de la misma basura. Así que tal vez tu hermano mayor se vea un poquito más ungido y más lleno del Espíritu, créeme. Salió del mismo lodo y de la misma suciedad que este servidor salió. Y este vaso lleno de defectos y de pecados y de grietas que le falla constantemente a Dios. Porque no crea que el hermano Alan anda, uy. Incline su rostro, mis hermanos, vamos a orar. No sé cuál sea su petición, pero vamos a clamar, vamos a creer, vamos a creerle al Señor en esta hora. Señor Jesús, hemos predicado tu palabra, Señor. Entiendo que me es necesario nacer de nuevo. Entiendo que si he experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entiendo que fue por tus obras, por la obra del Espíritu Santo, por la muerte de mi Salvador en la cruz, que soy salvo. Entiendo que solamente tú eres Señor, que solamente tú eres Dios. Te pido, Señor, por cada petición que ha sido presentada el día de hoy, Señor. Te pido especialmente, Señor, por la hermana Doris, donde se encuentra. Padre, clamamos por sanidad, clamamos por un milagro, creemos en el poder de Jesucristo, que es poderoso y fiel para sanarla, para restaurarla, para levantarla, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por mi esposa, por su rodilla. Ha habido mejoría, Señor, pero creemos a un milagro, a una sanidad total en el nombre de Jesús, sobre su rodilla, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a nuestro hermano Jaime Rangel, Señor, a su familia. Mira la fe de mi hermano, Señor, que sea restaurado, que sea levantado, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a nuestra hermana Clarita, a nuestra hermana Adelita.
Padre, en el nombre de Jesús creemos en milagros y sanidades. Hablamos a sus cuerpos. Clamamos por nuestra hermana Silvia, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Señor, de la manera más sencilla, ponemos en tus manos la reapertura de este domingo 2 de mayo. Sobre cualquier plan humano, Señor, glorifícate tú. Es tu iglesia, Señor, es tu pueblo. Si es tu perfecta voluntad que abramos este domingo, Señor, que estamos humanamente preparándonos, sé con nosotros, Señor. Gracias por la obra del nuevo nacimiento, Señor. Porque todos valemos lo mismo delante tuyo, Señor. No importa cuán ungidos o llenos sean del Espíritu Santo, todos fuimos rescatados por la obra del Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento. Gracias por haberte entregado en la cruz y haber muerto por mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, mañana, si el Señor lo permite, a las 10 de la mañana, las mujeres tienen clases especiales de la Biblia con la hermana Gabriela. El domingo, si el Señor lo permite, a las 9 de la mañana vamos a estar ahí. Si el Señor no dispone de otra cosa, va a ser nuestro último culto afuera. Estamos muy contentos, estamos muy emocionados. A las 9 de la mañana vamos a estar ahí. Y hermano, como es la agenda del Espíritu Santo y no la del hermano Alan, ni de los ancianos, ni la del pastor Polo, sino la del Espíritu Santo, pues lo estamos poniendo delante del Señor. Si el Señor lo permite, hermano, nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. El Señor le guarde, el Señor le bendiga. Nos vemos en el nombre de Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Gloria a Dios.